Queremos construir una nueva Colombia. Empezó la odisea para el gobierno ecuatoriano. ¿A quién dueño de la plata mendiga para que le devuelvan un centavo? Ellos le ganaron al pesimismo, pero no pudieron vencer a la muerte. Estas imágenes siguen estremeciendo al mundo. Se llama masacre, porque no quieren ver a nadie vivo. Simplemente no debió estar en la aeronave el momento de la acción. ¿Cómo están, amigos televidentes? Soy José Toledo. Bienvenidos a Hechos y Huellas. Estos son los temas que les hemos preparado para esta semana. Planteles de Litoral se alistan para la educación pública mixta obligatoria. Se cumplen 19 años del desastre de La Josefina. Secuestrados de las FARC, imágenes que estremecieron al mundo. Contaremos la historia de la primera santa de la costa ecuatoriana. Hace 9 años, Estados Unidos invadió Irak, un hecho que cobró la vida de miles de personas. Iniciamos. La educación pública mixta es una propuesta gubernamental que está en proceso de estructuración desde septiembre del 2011, lo que implicará que ya no hayan colegios nacionales para un solo género. Conozcamos más de esta iniciativa en el siguiente reportaje. Colegios fiscales, tradicionalmente de hombres o de mujeres, pasarán a ser mixtos a partir de este 2 de abril del 2012 en el régimen Costa. Los estudiantes que ingresen al 8º año de básica serán los que inauguren la denominada coeducación, que tiene como propósito la integración de los géneros para optimar la socialización desde la etapa educativa. La ciudad con mayor población estudiantil del litoral es Guayaquil, donde existen 898 planteles. 14 de ellos brindaban hasta el 2011 servicios educativos fiscales por género. Un colegio emblemático tradicionalmente femenino es el Guayaquil, donde se han educado anualmente un promedio de 5.000 estudiantes. En este periodo lectivo, el plantel se alista para recibir por primera vez a cerca de 300 alumnos varones. Este año la demanda fue grande con respecto a los varones para hacer el primer año de una coeducación. Aproximadamente se inscribieron 573 estudiantes varones. Realmente nosotros agradecemos esa confianza de la ciudadanía, pero lamentablemente por razón de espacio no es posible. Estamos realmente empeñados en que las aulas, sobre todo si vamos a iniciar con una coeducación en 8º año, no tengan más de 48 a 50 como máximo de estudiantes. Los estudiantes de ambos sexos compartirán la misma aula y saldrán al recreo a la misma hora. Eso obliga a las autoridades de los diferentes planteles a replantear normas de control de disciplina en pasillos, baños y salones de clase. Afortunadamente tenemos trabajadores sociales, tenemos cómo movilizarnos, tenemos para hacer un trabajo en equipo donde cada una de las orientadoras, psicóloga clínica, trabajadora social, la orientadora de curso, maestra guía, la profesora e inspectora, la maestra tutora, todo se trabaja en equipo y de tal suerte pues que ese niño o esa niña logre superar alguna situación de adaptación o de relaciones que son pues adversas con los padres. Comienzan con niños aquí de 8º básico, es mucho mejor, cosa que ya se van formando aquí desde ya, o sea, así como en la escuela. Más que todo nos preocupan nuestros adolescentes que suceda algo en los baños, tantas cuestiones que han habido ahora, tantas cuestiones que han habido antes, tantos embarazos precoces que hay en los estudiantes. De igual forma, en un colegio tradicionalmente de varones como el Aguirre Abad de Guayaquil, recibirá este año a 3.700 alumnos. 300 de ellos serán mujeres. Ante esto se han incorporado más inspectores y también orientadores al plantel. Estamos preocupados porque manejar a niñas y un colegio tradicional de hombres, aparentemente, entonces vamos a cambiar. Tengo 10 inspectores en la mañana y 10 en la tarde. Necesito 2 más para la mañana y 2 para la tarde. Y el ingeniero Nieto está consciente de esto y pues creo que vamos a ser atendidos porque aquí necesito inspectores, no solo a nivel de aquí, sino también afuera es el problema. Porque a veces el estudiante se lo envía a la casa, de la casa, pero el estudiante no llega aquí a nuestra institución. Entonces, ¿qué hacen los chicos? Se quedan afuera. Según el subsecretario de Educación Juan Carlos Rodríguez, la adaptación de los menores no es un tema que le preocupa, porque los alumnos que ingresen al 8º año de básica ya han recibido educación mixta en sus escuelas fiscales. Es decir,
que para ellos, para los chicos, para los niños, niñas que pasan a estos establecimientos, no va a ser una novedad el compartir su aula de clases con varones o con mujeres, dependiendo de la característica que tenía antes la institución. Autoridades de los colegios Aguirre Abad y el Guayaquil coinciden en que la coeducación beneficiará a los alumnos no solo a nivel de conducta, sino también en aprovechamiento. Yo creo que qué mejor que el espacio educativo, los centros escolares, desde los primeros años de básico y en general toda su etapa de bachillerato, compartan estos niños y niñas las mismas aulas, viviendo en un espacio donde estén pues prácticamente ellos cubriendo y conociendo sus obligaciones, conociendo hasta dónde son sus límites en comportamiento, reglamentándose y normándose su accionar, de tal suerte que vivamos y tengamos una sociedad mejor. Es que se va a ver que ese respeto, se va a recobrar la dignidad del ser humano. Ya cambiaremos nuestra forma de hablar, porque nosotros con los hombres... Tienen un trato distinto. Claro, sí. Y bueno, seremos más sociables y más respetuosos, la amistad. Un poco el vocabulario ya se lo cuida. Sin embargo, todos consideran que el tema de la sexualidad es un punto sensible, en la que padres de familia y docentes son los responsables directos. En los planteles que son mixtos, el índice de chicas embarazadas, sin haber terminado todavía el colegio, era mucho menor que el índice de embarazadas en los planteles que solo eran de mujeres. De ser posible a las niñas venir a dejarlos y venir a traerlos, porque, vuelvo y repito, la calle está difícil. Es muy difícil porque los niños de ahora no son como los de mi época. Y entonces yo pienso que es difícil tanto para los padres y para los profesores. Los padres, la responsabilidad que tenemos de entregar a nuestros hijos a un colegio donde van a haber niños y niñas, entonces es bien difícil. $1 millón el gobierno invirtió en los 14 establecimientos educativos que este año en Guayaquil pasarán a ser mixtos. Este presupuesto fue empleado en adecuaciones de infraestructura como baterías sanitarias y también capacitación a inspectores y orientadores. Sobre la importancia de las nuevas estrategias y las nuevas metodologías que hay que implementar para entender ya una educación del siglo XXI, una educación que va más hacia la vanguardia y no quedarnos con el modelo anterior de una educación solamente por géneros. Un cambio sistemático que empieza en el país. De aquí a 5 años ya podremos ver el universo completo del establecimiento como institución mixta. La nueva generación estudiantil deberá estar preparada para afrontar con responsabilidad la socialización sin distinción de género en sus planteles educativos, un hecho que empieza a escribir la historia. Shirley Suárez Navas, Hechos y Huellas. La propuesta presidencial de convertir la educación pública en mixta ha despertado inquietudes, sobre todo en los padres de familia, quienes esperan educación integral para todos. Cambiamos de tema. Este 19 de marzo se cumplen 9 años de que el ejército de Estados Unidos invadió Irak, apoyados por los gobiernos de Inglaterra y España, con el propósito de llevar la democracia y la libertad a los ciudadanos iraquíes que sufrían la tiranía del régimen de Saddam Hussein. Veamos el siguiente recuento de este hecho que dejó huellas en el mundo entero. La invasión al territorio de Irak se inició el jueves 20 de marzo del 2003, cuando las fuerzas estadounidenses propinaron los primeros bombardeos aéreos sobre los objetivos iraquíes con misiles Tomahawk lanzados desde barcos y submarinos. Mientras las fuerzas estadounidenses y británicas avanzaron desde Kuwait, sus aliados kurdos lo hacían por el norte. George Bush, presidente de los Estados Unidos, recalcó que la invasión de Irak no fue de ocupación, sino de liberación. A mediados de ese mes, Bush dijo que el gobierno democrático iraquí sería establecido tan pronto como se pueda. Antes de la invasión, Bush prometió un traspaso rápido del poder a un gobierno democrático, empezando por la redacción de una constitución iraquí. Previo a esto, Saddam Hussein se preparaba para la invasión.
dividió el país en 4 zonas militares y afirmó que en la actualidad no tenía armas de destrucción masiva, aunque admitió que en el pasado almacenó ese tipo de armamento y amenazó con extender la guerra a todo el mundo si Irak era atacado. La respuesta de los iraquíes no se hizo esperar y las fuerzas desplegadas cerca de la frontera con Kuwait iniciaron un duelo artillero con elementos de la primera división acorazada de los Estados Unidos. A los pocos minutos, los iraquíes lanzaron 3 misiles Al-Samud contra Kuwait. Posteriormente se adentró en el desierto una columna estadounidense formada por numerosos tanques Abrams, vehículos blindados y helicópteros artillados Apache. Curiosamente, la Fuerza Aérea de Irak no realizó ni una sola salida para defender el país. Esto ocurrió debido al mal estado en que se encontraban las aeronaves, por culpa del embargo que sufría Irak desde 1991. Los estadounidenses avanzaron rápidamente sin encontrar oposición destacable hasta la llegada del puente de Nasiria, punto donde el ejército iraquí esperaba detener a las fuerzas invasoras. Las bajas para la coalición fueron ahí mucho mayores, llegando a superar la treintena de muertos. De Nasiria llegaron las primeras imágenes de estadounidenses abatidos. La televisión iraquí incluso mostró a 5 prisioneros estadounidenses que fueron capturados. El jueves 27 de marzo, unos 1000 paracaidistas estadounidenses llegaron al norte de Irak para sumarse a los guerrilleros kurdos. A pesar del tiempo perdido en Nasiria, la resistencia iraquí pronto fue doblegada y el largo convoy invasor prosiguió su travesía por el desierto. El pueblo estadounidense debe saber que desde que comenzó el aumento de tropas, el nivel de violencia ha disminuido de forma significativa. Las muertes civiles han disminuido, las muertes sectarias han disminuido, los ataques contra nuestras fuerzas han caído. Hemos capturado o matado a miles de extremistas, incluyendo a líderes de Al-Qaeda. Nuestros hombres y mujeres en uniforme están llevando a cabo su trabajo con extraordinario valor. El aumento de tropas ha funcionado. Luego de ocupar el país, los estadounidenses decidieron utilizar uno de los palacios de Bagdad como base para establecer una zona de operaciones segura. El edificio seleccionado fue el Palacio de la República, que fue construido por los británicos en 1920 como sede para el gobierno colonial, y más tarde sirvió como Palacio Real una vez que el país alcanzó su independencia. Durante el gobierno de Hussein, el palacio sirvió de hogar del presidente y su familia. También era conocido por contar con numerosos jardines y plantas, pero los estadounidenses le asignaron el nombre de Zona Verde, no por esta razón, sino porque su intención era convertirlo en un sitio seguro para las autoridades militares y civiles que administrarían el país hasta que la resistencia fuera vencida de manera definitiva. La invasión llevó a la rápida derrota de las fuerzas iraquíes, el derrocamiento del presidente Saddam Hussein, su captura en diciembre de 2003 y su ejecución en el 2006, la misma que tuvo lugar el día 30 de diciembre. Como sentencia del juicio, el ex dictador fue condenado a la horca. Se le ejecutó en presencia de un clérigo, un médico y un juez. Su cuerpo fue entregado a sus familiares para ser enterrado en su ciudad natal de Tikrit. La coalición dirigida por los Estados Unidos en el Irak ocupado trató de establecer un nuevo gobierno democrático. Sin embargo, poco después de la invasión inicial, la violencia contra las fuerzas de la coalición y entre los diversos grupos étnicos dio lugar a una guerra asimétrica con la insurgencia iraquí, la guerra civil entre sunitas y chiitas iraquíes y las operaciones de Al-Qaeda en Irak. Este hecho dejó en su cronología una serie de huellas que marcaron precedente en la historia de un país que ha vivido la mayor parte de su existencia en un constante enfrentamiento por su soberanía y democracia, y que hasta el día de hoy, a 9 años de estos sucesos, no logra bajar las armas y hacer del diálogo una vía de escape para solucionar este problema que baña de sangre a todo un continente. La invasión de Irak provocó una fractura política entre las grandes potencias que se dividieron entre aquellas que se opusieron activamente a la invasión, como lo fueron Francia, Bélgica, Alemania, Rusia, y aquellos que sí apoyaron públicamente a los Estados Unidos, como fue el caso de Gran Bretaña, España, Polonia, Portugal, marcando así un limitante fundamental para el desarrollo de futuras relaciones entre esos países.
Este es el momento para reflexionar sobre lo inútil y lo bárbaro que resulta el empleo de las armas como modelo para solucionar los problemas entre las personas, pues no solo no soluciona las diferencias y conflictos, sino que los enquista y los alarga, aumentando el sufrimiento de los afectados. Nos vamos al corte, pero antes conozcamos la historia de Ludwig van Beethoven, quien falleció el 26 de marzo de 1827. Veamos. Ludwig van Beethoven nació el 16 de diciembre de 1770 en Alemania. La familia Beethoven tuvo 7 hijos, pero solo 3 varones sobrevivieron, de los cuales él fue el mayor. Su padre era cantor y músico. Es por eso que desde muy temprana edad el pequeño Beethoven mostró interés hacia la música. En 1782, a la edad de 11 años, Beethoven publicó su primera composición. Posteriormente compuso entre sus principales obras la Novena Sinfonía, más conocida como el Himno de la Alegría, también Claro de Luna, para Elisa, la Séptima Sinfonía, entre otras. Con Beethoven la música dejó de ser una diversión aristocrática. Un sello característico de su personalidad fue la atracción que experimentó hacia la corriente liberal y democrática de su tiempo. Beethoven fue operado para curarse de una enfermedad que lo hacía retener líquidos en el vientre, pero no volvió a mejorarse. Cerca de las 6 de la tarde de un 26 de marzo de 1827, dio su último aliento de vida en Austria, a los 56 años de edad. Este es un hecho que dejó huellas.